Bienvenidos a Satori, un espacio donde la espiritualidad y los negocios convergen para crear un nuevo paradigma de prosperidad. Soy Ana María Salón y junto a Manuela Triana hemos creado esta iniciativa que nace de nuestra pasión compartida por los negocios y el desarrollo interior. Acompáñanos en este viaje. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Satori Despertar para Prosperar, esta vez desde la presencialidad. ¡Qué rico! Bienvenidos a todos. La noticia del día es que ya volví a Colombia, ya me devolví de Sao Paulo, entonces seguramente los siguientes podcasts van a ser en vivo y en directo, lo cual amo y sé que va a traer una energía diferente a Satori. Si eso estábamos comentando hace un ratico, la delicia de estar aquí en esta presencialidad maravillosa. Sin embargo, saben que amamos igual el estar desde cualquier lugar conectados y eso nos pasa con ustedes, así que bienvenidos a todos desde el lugar donde estén, sin embargo, en esta común unidad que nos convoca. El tema de hoy ha sido un tema recurrente en nuestros acompañamientos. Entonces, después del anterior que fue el duelo, que también fue muy pertinente, quisimos traer el síndrome del impostor. Es un monstruico que nos acompaña durante muchos años de la vida, durante muchos momentos, a veces se va y vuelve. Entonces quisimos hoy invitarlo y sacarlo. Entonces, te pregunto de una, Ana, si tú tuvieras que definir qué es el síndrome del impostor, ¿qué dirías? A mí me sale una frase súper concreta y ustedes saben que yo me puedo explayar y yo digo en este caso que es el sentir que no merecemos el éxito. Yo no tengo una definición tan concreta, pero te voy a dar la mía. Ya saben por qué no me explayo, porque me voy a explayar mucho y para eso estamos ahora. Claro, porque yo creo que la gente de a pie, los que no somos psicólogos, necesitamos, nos sirve que nos expliquen más del día a día. Entonces yo lo que siento que es el síndrome del impostor es cuando tú ya estás preparado, cuando estudiaste, cuando sabes que llevas un recorrido y se presenta la oportunidad cualquiera que sea, y escuchas una vocecita en tu cabeza que te dice, no, pero usted no puede, pero ¿cómo va a ser? Pero va a quedar como un zapato, la va a embarrar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese sentir que no soy yo quien se está presentando, sino que voy a llegar a engañar, ese es el síndrome del impostor para mí. De acuerdo, de acuerdo. Y entonces con lo que estás diciendo, Manu, y dijiste que estamos invitando hoy a este espacio a el representante, esa energía que representa entonces al síndrome del impostor, pues resulta que mi sensación es como si hubiera muchos invitados aquí, por eso estamos en un sofá bastante cómodo, amplio. Bienvenidos todos estos personajes que empiezan a aparecer cuando traemos semejante tema a la conversación. Sobre ese tema ya tenemos un podcast, un capítulo que se llama Habitando los personajes. Ay, ya que nos habitan. Los personajes que nos habitan, creo que es el nombre exacto, el título exacto. Es uno de mis favoritos porque si uno entiende ese pedacito de la cabeza, entiende un montón de cosas de la vida. Entonces, este va a ser como una ampliación, como si hiciéramos un zoom de uno de esos personajes que ya vamos a ver que ni siquiera en este caso es solo uno, sino que son varios. Y de hecho, Manu, se llama Integrando los personajes que nos habitan, y resulta que se llama Integrando los personajes que nos habitan porque si bien primero estamos en esta idea expansiva que hay muchos personajes y aquí vamos a empezar a denominarlos porque parte de lo que necesitamos en la vida, y ustedes lo saben, que nos han escuchado en otras ocasiones, es mirar de frente eso que surge y nos lleva a el sentir miedo quizás, desesperanza quizás, inquietud quizás, y pues si eso está pasando, pues bueno, abracémoslo, démosle la bienvenida, y resulta que aquí no le estamos dando la bienvenida
a un solo personaje, sino a varios. Entonces, bueno, conversemos. Claro. Y es a varios porque normalmente cuando uno no se siente suficiente, entonces es una voz que escucha uno en su cabeza, pero la primera invitación de este capítulo es a pensar de quién es la voz que siento en la cabeza, porque a veces es de alguien conocido, del papá, de la mamá, de algún profesor, de algún amigo, alguna amiga, que en algún momento le hicieron sentir que usted no era suficiente. Entonces frases como, ¿usted cómo va a estudiar eso? Pero si vea que usted no es bueno haciendo eso, usted no va a poder, mire que eso es muy caro, mire que eso es muy difícil, mire que eso es muy lejos, etcétera. Entonces muchas veces el primer acercamiento que podemos hacer hacia el síndrome del impostor es pensar quién nos dijo eso. De acuerdo, de acuerdo. Y estás trayendo mano en la conversación el poner aquí sobre la mesa y en esta mirada de frente el que resulta que no necesariamente es nuestra propia historia, que ahí podríamos encontrar varios ejemplos también. Conversando aquí, Manu y yo lo que hacemos es representar lo que ustedes podrían traer a la conversación en este instante. Obviamente los escuchamos siempre y por eso los eh, representamos aquí con lo que traemos. Sin embargo, también entonces esa conciencia nos lleva a otro lugar, porque no solamente es en relación a nosotros mismos y nuestra historia, sino en relación a nuestros ancestros, en relación a todo ese devenir de las raíces que van incluso tan profundas, esas raíces que estamos hablando de la cultura en la que estamos inmersos e incluso de la humanidad misma, porque finalmente realmente lo que denominamos el síndrome del impostor está presente en todas las culturas, quizás con unas manifestaciones distintas, pero lo cierto es que podríamos sentir su revelación en diversos contextos, aunque sean súper variados y amplificadas esas posibilidades de sentir que estamos en contextos aparentemente distintos. Sin embargo, es la humanidad misma que nos habla, y aquí incluso estoy hablando hasta del origen de la humanidad. Estoy hablando de esos primeros indicios, incluso hasta podría entrar en un tema antropológico, y resulta que desde lo antropológico diríamos, y es que tiene que ver hasta con la supervivencia que nos hizo sentir esa necesidad de, ok, es de tal nivel, porque estamos hablando de sobrevivir, que wow, se activan todas las alertas. Entonces también, si tenemos esa mirada amplificada, pues también el entrar a ponerlo en la conversación y asentarlos aquí a los personajes relacionados con el síndrome del impostor con nosotros, pues nos estamos abriendo también a con compasión comprender que hay ahí, ¿no? Que es lo que necesitamos mucho en la vida, compasión con nosotros mismos y con los demás y con la humanidad misma, ¿no? Para que nos hagamos cargo de lo que necesitamos hacer. De acuerdo. Y en este tema de la compasión y de la relación de nosotros, hablando del síndrome del impostor, entonces yo traigo a la mesa un punto clave al que necesitamos ponerle mucha luz, y es cómo necesitamos sanar la autoimagen para prosperar y para poder pegarle un buen susto al síndrome del impostor. De hecho, la autoestima. La autoestima, la autoimagen, el amor propio, el entender que nosotros somos súper valiosos, que somos seres extraordinarios, porque precisamente el impostor nos viene a decir que no señora, que usted no puede. Entonces cuando uno de verdad se planta en ese centro bien firme, entonces resulta que deja de ponerle cuidado hacia afuera, que es de donde vienen las voces, y se concentra muchísimo más en lo que de verdad uno es. Entonces, fíjense la cosa tan rara que sucede acá, y es que el síndrome del impostor es un miedo a engañar, ¿cierto? Cuando no mostramos quiénes somos y cuando no mostramos nuestros dones, nuestras virtudes, nuestros talentos, ahí sí que estamos engañando, porque estamos vendiendo una imagen chiquitica de nosotros. Entonces, qué importante, Ana, reconocer esos dones. De acuerdo, de acuerdo. Y mira que cuando hablas de dones, me surge precisamente una conversación con una persona que acompaño,
que cuando en medio de revelaciones importantes acerca de lo que la reta, yo ilumino algo que trae a la conversación y lo denomino don, ella inmediatamente dice, ¿cómo me vas a decir que es un don? Y entonces al profundizar y revelar qué era lo que sucedía con ella, denominándolo don, lo que ella dice es que, "No, ¿cómo me vas a decir que es un don? Porque si decimos que es un don, pues entonces estoy apropiándome del conocimiento que finalmente ha sido la fuente de información y bueno, y también incluso de elementos diferenciales, experienciales que hacen que ella, que tiene una experiencia súper valiosa frente a una temática, pueda decir yo realmente he profundizado muchísimo, pero esto no es mío, esto lo aprendí de otros. Entonces cuando lo denominaba don, ella decía, es que es como si yo estuviera diciendo que yo fui la creadora de. Y aquí aparece algo muy interesante porque finalmente eh, la verdad, y más aún con las posibilidades que tenemos de estar conectados en la extensión de lo que implica nuestra tierra y bueno, y el incluso conectarnos de unas formas tan inmediatas acerca de lo que pasa en el mundo, pues el que creemos algo completamente nuevo, casi que no es lo usual. Lo usual es que estamos es permanentemente uniendo un montón de elementos y entonces yo le mostraba, pues lo maravilloso es que sí, pueden haber otras personas que traen la generalidad de lo que yo estoy denominando don para ella a las conversaciones y más que a las conversaciones al servicio de la transformación de otros. Sin embargo, es tu mirada, ¿m? Es tu proceso puesto al servicio. Y es tu forma de ponerlo en el mundo y es ahí donde está el real don. Porque es Exactamente, que, con nombre propio. claro, es que yo lo que siento es que cuando uno habla de un don, la gente, así como le pasó a ella, se asusta. Sí. Entonces, porque la gente cree que un don es algo completamente extraordinario que le pasa a ciertas personas muy especiales y muy escogidas por Dios. ¿Y cómo voy a ser yo esa persona arrogante que dice que soy especial? Lo que queremos traer a la conversación es que todos somos especiales y de hecho el mundo, el universo no está completo y eso es parte fundamental incluso del llamado de este momento de la humanidad, si no estamos todos incluidos, si no estamos todos manifestando nuestros dones. Entonces el síndrome del impostor realmente es una zancadilla para esta respuesta a un llamado fundamental que tenemos. ¿Mm? Es una zancadilla, Ana, y te diría también que el hecho de ver el mundo tan agresivamente y de tener esta noción de los seres humanos somos malos, la humanidad está perdida, no vamos O por la ningún lado. competencia, entonces resulta que son pocos los recursos, yo me Exacto. tengo que destacar, entonces es que soy yo y no tú, y Exacto. no tenemos la oportunidad de estar realmente todos aquí, entonces yo tengo que ganar la batalla. Exacto, entonces ese es el caldito de cultivo para que el síndrome del impostor diga, acá yo llego, porque entonces si resulta que tú y yo estamos separados y tú estás contra mí, entonces yo tengo que mostrar una cara que, pucha, no soy, y entonces ¿cómo hago para? Y ahí entran todos los fantasmas. Y además, Manu, ay, perdóname, que te interrumpí. ¿Sí? Dale. Ok. Y entonces también aparece algo y es que, ¿qué empezó a pasar? Que en la humanidad lo que empezó a emerger muchísimo, al menos en estas conversaciones, fue esta tendencia a ejercer el poder y además sentir que el poder es solo sombra y resulta que el poder tiene luz porque cada uno de nosotros tiene un poder personal que precisamente es importante que sea algo que se manifieste permanentemente. Lo que pasa es que es un poder al servicio, es un poder generoso, es un poder que suma para que todos sumemos, para que yo no sienta que yo tengo entonces que ser capaz de tantas cosas y ser entonces alguien que logre cubrir tantos talentos,
pues que al final imagínate, ¿cómo no voy a decir que pues no soy suficiente si estoy metida en el cuentazo de que tengo que ser esa persona que tenga todas las respuestas, que maneje todas las situaciones? Pero entonces nos fuimos para el otro lado. Claro. Nos fuimos al otro lado de, no, es que es importante que sea absolutamente humilde. Yo no puedo mostrar mi fuerza porque eso es agresivo y eso está excluyendo al otro. Wow, entonces es este juego entre estas dos polaridades y resulta que no son ninguna de las dos. No es ninguna de las dos. Entonces hay que estar muy pilas con la falsa humildad. De acuerdo. Que es que, Dios mío, en Latinoamérica y en Colombia tenemos ahí una hormiguita que nos persigue de andarnos opacando. Y yo he dado lore, y para los que nos siguen en TikTok van a ver mucha más información que he puesto ahí sobre eso. Y es cómo nos gusta hacernos chiquitos y cómo eso es de peligroso para todo el tema de la manifestación, que está tan de moda y que ustedes saben que a mí me cae un poquito gorda toda esta onda porque está mal entendida. Entonces, cuando digo que me cae gorda es que esa reducción de la manifestación a quiero un carro, quiero una casa, quiero tal empleo, quiero tales muebles, todo eso es una nota. Claro, no estamos diciendo que no. Todo eso es chéverísimo. El punto es desde qué lugar queremos incluir en mi vida pues cualquier tipo de lista de chequeo de cosas que anhelo, que sueño, pero que no sea sintiendo que si no lo tengo, no soy. Y a lo que voy es que qué chévere entender que el juego es al revés, que cuando nosotros nos creemos nuestros dones, que cuando nosotros somos capaces de sacar al mundo la luz que somos, entonces ahí es cuando la prosperidad y la manifestación se ve en el mundo real. Y entonces, por añadidura, yo vibro en ese mismo nivel y llega el carro, llega la casa. Obviamente todos sabemos que eso no es magia, ¿no? Eso viene con una disciplina y con una consistencia, pero el fondo es que tenemos que empezar a creer en nosotros mismos. Ahí es cuando ese es el otro caldo de cultivo, el caldo chévere. De acuerdo. El caldo de cultivo para... Con los ingredientes adecuados. Con los ingredientes adecuados. Y de hecho, Manu, también algo que pasa y es que si yo conectada, cada uno de nosotros conectados con nuestros dones y talentos únicos, por cierto, estamos entonces desde esa energía expansiva viviendo la realidad, lo que sucede es que eso es lo que irradiamos y genera la posibilidad que el otro también pueda conectarse desde ahí. Más aún, claro, si ya lo está haciendo, pues imagínate lo que pasa en el encuentro de esta reciprocidad maravillosa, no una reciprocidad, ojo, que entonces si yo te doy esto, entonces tiene que ser 50-50 idéntico, entonces te entrego esto y lo que tú me entregues sea equivalente, no. ¿Cómo me cae gordo el 50-50? Ay, no, sí, de acuerdo, porque imagínate, 50-50, la magia. En mi cabeza es amigo del ojo por ojo. También, de acuerdo. Son primos. Es como, es la luz y la sombra de la misma situación. Sí. No, es que yo auténticamente, entonces ahí aparece la autenticidad en luz, auténticamente estoy presente y estoy presente en mi espontaneidad, incluso equivocándome. Ahí aparece otro ingrediente y es que equivocarnos es una gran oportunidad para poder ver el impacto maravilloso que tienen precisamente esas creaciones que emergen y también para darnos cuenta lo que no, o darnos cuenta lo que resulta ser más potente versus algo que no, o también quizás que no es el momento, porque a veces también puede ser que haya una creación que sí es valiosa, sin embargo no es el momento, porque necesitamos ponerlo en el mundo. Claro, pero hermoso, pero esa co-creación. Eso que dices de estar listo para equivocarse, a mí me parece que es la clave para desmantelar el síndrome del impostor, pues una de las claves. Porque entonces si uno está listo y preparado a que seguramente algo va a ser mal, como cuando uno aprende a nadar, pues seguramente en algún momento va a tragar agua. Nada que hacer. ¿Cierto? Si uno va pensando en eso, pues el miedo se reduce un poquito, la valentía aumenta, el gozo aumenta, porque entonces uno traga un poquito de agua y se muere de la risa. De acuerdo.
De acuerdo. Y oye, Manu, yo aquí estaba conectada con qué está pasando con todos estos personajes que se sentaron aquí con nosotras al momento de decidir hablar del síndrome del impostor. Entonces estaba pensando, bueno, ¿y qué está pasando con el saboteador? ¿Qué está pasando con, no sé, con el perfeccionista? ¿Qué está pasando con el justiciero que te señala, que además ve estrictamente lo que no? Sí, y juzga. Y yo lo que estoy sintiendo, estoy siendo instrumento para que ellos conversen a través de nosotras. Pues lo que siento es que también sienten un alivio, porque es que ellos también tienen luz y tienen sombra, entonces ellos también se sienten jugando un juego. Ay, qué pesado, o sea, de verdad, qué cansón, uff, qué complejo uno jugando el juego del perfeccionismo. Además, nada es perfecto y qué belleza es precisamente la expresión de nuestra imperfección, que es la más grande perfección. Ya. Y también es que lo hemos nombrado en otras ocasiones en Satori y nosotros nos tomamos tan en serio y la vida es realmente un juego. Sí, de acuerdo. Y además que nos podemos perder el gozo del juego si estamos en este tema de lo que no, de eso que se llama éxito, entonces no lo hemos alcanzado porque además comparándonos con los otros o pensando en nosotros mismos, sí, sin embargo, en aquella meta que quiero alcanzar, entonces es el mañana, es lo que quiero que pase, no sé, al cerrar el año, ya que estamos cercanos a cierre de año, cuando menos pensemos y el año siguiente, en vez de estar en el aquí y el ahora. No estamos diciendo volvemos y hacemos aclaraciones como las que hemos hecho ya en algún instante. No es que digamos que planear no sea valioso. El tema es cuando nos perdemos en. Entonces sí, planeo y luego, gracias a la planeación, porque ya la hice, porque ya fui sistemática, porque ya hice un par en el camino y qué valioso resulta ser, ya puedo entonces identificar, ok, ya sé aquello que necesito cuidar y ahora entonces voy a estar en el aquí y el ahora para que la magia de lo que emerge yo lo pueda ver y pueda destapar esos regalos maravillosos que van apareciendo gracias a que estoy realmente y estoy espontáneamente aquí. De acuerdo. Y uno de los ejercicios que a mí más me gusta, no solamente para el síndrome del impostor, sino para todo, ¿De acuerdo? porque es un ancla al aquí y a la hora, es la escritura. Ya lo hemos también nombrado en otras ocasiones. Y la escritura, cuando yo empiezo a sentir este bichito de no soy suficiente, no sé qué voy a hacer, yo no estoy tan preparada, entonces yo lo que hago es escribir y bajar todas las palabras que esas voces me dicen. Entonces ahí ese ejercicio es muy poderoso porque no solamente me ayuda a identificar qué está diciendo la voz, sino que muchas veces identifico quién me dijo eso y a quién le estoy entregando mi poder. De acuerdo. En mi caso, Ana, yo no hago nada más. Es decir, a mí me sirve simplemente bajarlo y escribirlo y eso en sí mismo, sacar a la luz eso, a mí ya me funciona. Por supuesto, hay mucha gente que lo que le funciona es profundizar en terapia o hacer cualquier otro tipo de, ¿no? Sí, de ejercicios al respecto y está perfecto. Y de hecho, mira que yo aquí compasivamente incluyendo a quien funciona como tú lo estás planteando, yo, dices tú, puedo traer a través de la escritura esa posibilidad de recordar lo que significa estar conectada y volver a mi centro. Y por cierto, pues ahí hay también implícita toda una técnica que tiene que ver con mi capacidad desde mi conexión con mi sistema neurológico que me retorna pues a ese lugar de conexión profunda y sobre todo pues no solamente desde ahí sino también desde la conexión del alma que es lo que ya saben que siempre traemos y honramos que es cuál es ese propósito superior que finalmente me conecta y no solamente el individual sino el colectivo y también el de la humanidad que también nos hace sentido que es que estamos juntos en esto y recordemos que sí podemos estar juntos en esto. Sin embargo, también compasivamente quiero que aquí abracemos a quienes sí, bien sea porque viven una situación que los abruma o los reta,
o también porque precisamente por su forma de mirar la realidad necesitan profundizar y entonces buscan un acompañamiento terapéutico y demás. Y lo hermoso es permitirnos explorar, aunque queramos una profundización mayor, aunque estemos necesitando una profundización mayor, porque es un tema también de momento de vida, situacional y demás, eh, que esta exploración de estas formas tan prácticas y tan potentes como lo que traes a la conversación que es la escritura, sea algo que nos permitamos. Porque a veces también como que descartamos lo que suena aparentemente simple y tan concreto que, claro, frente a lo que pasa en nuestro mundo interno, como que uno dice, ¿y en serio? ¿Que Pues no te parece prueba. que es lo mismo? O sea, es como esto no es suficiente. Claro. Porque yo lo que necesito es la terapia enorme. De nuevo, ¿vieron cómo se apodera de la situación fácil? Sí. Y es que además, Ana, a mí me sorprende cómo este síndrome del impostor permea el mundo laboral. A mí me parece que es el área de nuestra vida en donde más... Claro, porque aparece más el éxito, claro, el tema de la felicidad, pero también una felicidad, pues obviamente unida a cuál es el desarrollo de carrera que quiero que se dé, claro, los logros que quiero alcanzar. claro. Y entonces, se me olvidó lo que iba a decir. Que en el mundo laboral te parecía que era el contexto en donde más se manifestaba el síndrome del impostor. Y entonces, siendo el mundo laboral un mundo de adultos, a mí me sorprende mucho cómo el síndrome del impostor no es solamente que pensaría uno que está presente, ay, pues claro, apenas salgo de la universidad, pues por supuesto que susto, ¿no? Porque efectivamente hay muchas cosas que no sé. Sí, de acuerdo. Sin embargo, lo más común es que se presente en gente muy grande, muy bien preparada, muy pila, y que una y otra vez a nivel laboral, cuando se presenta la oportunidad, sacatapán, caemos en qué susto, qué miedo, yo no puedo, yo no sé, me voy a caer, me voy a raspar. Voy a jugar, Manu aquí riéndonos, porque hay que reírse, es que hay que abrazar nuestras partes. Entonces el saboteador te dice, pues es que a ver, Manu, pues es que si yo tengo más experiencia, si llevo más años de vida, pues resulta que más asuntos, y más asuntos conozco, es que antes no sabía mucho de la vida, no tenía acceso a tanta información, a tantas posibilidades. Entonces si ves que caer, está ahí todo el tiempo. Y nos estamos riendo. Yo diría, Manu, que eso simple que estabas, y tan potente, por cierto, que estabas trayendo como la escritura, a mí el tema de reírnos de nosotros mismos me parece es lo máximo. Lo máximo. O sea, no, y además descubrir que eso que queremos que nadie sepa, porque esto no se menciona. Yo aceptar que a mí me pasa eso, no, ni de vaina. Sí, eso en la oficina no se habla. No, menos. Y menos aún si estoy en un proceso, no sé, de búsqueda de desarrollo y quiero que me tengan en cuenta para otra posición. Imagínate. No. Y resulta que es hermoso porque cuando empezamos a hablar de esto es descubrir que a todos nos pasa. De acuerdo. O sea, el que diga que nunca, o sea, realmente a todos nos pasa, obviamente, distintas versiones de la historia, sin embargo, a todos nos pasa. A todos nos pasa, nos ha pasado, nos pasa o en algún momento nos pasará. Sí, o también hemos escuchado a ese otro que tanto amamos viviendo el proceso. Entonces, imagínate lo que sucede cuando yo me niego el ver a estos personajes que aparecen en sus manifestaciones que nos pueden poner zancadilla en el camino, como dije al inicio, y yo no lo quiero ver, porque es que la tendencia es si lo veo, pues finalmente entonces me pasan cosas negativas y no logro, vuelve y aparece el logro, sí, esa lista de chequeo, todo lo que quiero que pase, y si yo vivo la vida de esa manera, entonces imagínense el impacto que tiene si somos padres, madres, o si estamos acompañando procesos, o si estoy en una relación y ese juego que juego con respecto a mí, saboteándome entonces desde ese lugar, pues imagínate lo que consciente y peor aún inconscientemente, si no abrazamos a estas personas y no los invitamos a que se sienten con nosotros y conversemos, pues todo lo que pasa, o sea, el daño es un daño fuerte, o sea, aquí no estamos hablando de algo simple que sucede, o sea, esto puede dejar unas secuelas fuertes, mucho dolor. Es tan grave que les voy a traer el ejemplo de una amiga mía
súper pila, Ana. ¿Tú te imaginas el nivel de experiencia, de sabiduría laboral, profesional que ella tiene? Ujú, Esta mujer vive estudiando, ujú, es mamá, pero ujú, ella vive estudiando. Entonces, desde que la conozco, pues de toda la vida, ella jamás ha dejado de estudiar. Y de verdad, es decir, suena que la estoy juzgando, pero yo la entiendo desde dónde lo claro. hace, porque ella de verdad siente que en su profesión, si ella no estudia, si ella no se está actualizando, va a ser un cero a la izquierda. Mm, Lo que hay detrás de eso son palabras fuertísimas de papá, de mamá, de cuando ella era chiquita, de eso que estamos hablando que suena como de catálogo, de, ay, sí, a la gente le dicen que no es suficiente y a la gente le dicen que no puede, no, a ella le decían, es que usted no va a poder, es que usted, ¿cómo cree que va a pasar ese examen? ujú, ¿Qué cree que no puede? ujú. De Entonces, acuerdo. ella llega a un momento adulto en donde hoy en día es una mujer exhausta, Ana, exhausta, porque está sumida en este síndrome del impostor en donde ella jamás cree que es suficiente para nada. Y es que imagínense la energía expansiva que somos como individuos y también pues en comunidad y demás y como humanidad. Imagínense toda esta energía completamente contenida, atrapada y además esta postura que estoy asumiendo, tómenla como real, o sea, eso es lo que pasa, o sea, es que mi vida está definida exclusivamente por, entonces estoy absolutamente en una sensación de incapacidad de Incapacidad. moverme, Y de tener que, incapacidad de respirar incluso. y de tener que llegar a un lado que no existe. Ujú, O sea, a donde yo creo que tengo que llegar, ese lugar es ficticio. Ese lugar nunca vamos a llegar allá porque no está, porque es una perfección imaginaria. y de hecho traigo otro ingrediente un poco siguiendo la línea del relato que traes, otra situación de una persona que acompañé y cuando conocí a esta persona había vivido todo un proceso complejo, lo había vivido desde un lugar que lo llevó a la psiquiatría como la alternativa para su acompañamiento y no estoy aquí haciendo una referencia en relación a lo psiquiátrico inadecuada, lo que pasa es que soy una convencida que son casos muy puntuales que lo requieren y más aún estoy hablando específicamente de la medicación. Y entonces esta persona había sido medicado, pero además su acompañamiento fue, lo estoy llamando acompañamiento, es lo que le estoy dando demasiado valor. No, Cero, la nulo. alternativa fue exclusivamente la medicación. Y resulta que esta persona estaba sumida en este haberse perdido porque finalmente la medicación lo que hizo fue dejarlo en un Desempoderado. estado absolutamente desempoderado, Claro. absolutamente perdido, sumido en una ansiedad, le daban unos ataques de pánico de verdad súper complejos. Yo presenciándolos, yo había tenido la experiencia como psicóloga de vivir lo que era acompañar a alguien en un estado de ansiedad, en un estado de manifestación de ataques de pánico, pero esto era algo súper fuerte, súper fuerte. O sea, en esta sensación extrema de incluso parecer que estaba a punto de sufrir un ataque cardíaco, que hay quienes creen que eso es una exageración. No, Obviamente eso hay pasa. quienes nos Sí, están sí, escuchando que sí. saben qué pasa. Sí, eso es una cosa muy seria. Y realmente su historia estaba asociada a este síndrome del impostor que no solamente habitaba en él, sino que ha habitado afuera y sigue habitando afuera. Y con la medicación, sus posibilidades de ejercer su poder interior quedó atrapado. Y entonces inicia todo un proceso maravilloso de reencontrarse con su valor, ¿m? Con la belleza de lo que es. Y ese paso tan simple es el paso contundente. Y gracias a eso pudo iniciar también un proceso de, ahí sí, importante, pues no vamos a entrar en esos detalles, por cierto, siendo muy responsables, todo lo que implica el que una persona que ha sido medicada durante mucho tiempo inicie un proceso de ir paulatinamente dejando de lado la medicación. Estoy hablando sobre todo de casos de medicación además utilizada durante muchos años. Por cierto, las medicaciones
o los medicamentos de hace mucho tiempo eran de otras características. Es verdad. Hoy en día hay otras opciones. Sin embargo, tampoco es que pensemos que la medicación sea la mejor alternativa. Siempre importantísimo es que vivamos procesos de mirarnos a nosotros mismos y buscar el acompañamiento, que finalmente lo que hace es iluminar esa sabiduría hermosísima, potentísima, que habita en cada uno de nosotros. Lo cierto es que fue entonces retornar a ese despertar a esto es lo que realmente soy yo. Y la belleza de lo que soy yo. Y tuvo que llegar esta persona a caer en crisis total, ¿sí? Siendo alguien además que había alcanzado incluso pues unos contextos de reconocimiento increíbles. Y tuvo que entrar en este territorio para volver a nacer. Y aquí aparece algo en donde hay una invitación permanente en la vida a morir para vivir. Nacer. Sí, Sí, permanentemente. como en nuestro episodio pasado. Como en nuestro episodio pasado. Así es. Ana, entonces además de esa invitación de morir, de abrirse a morir, los voy a invitar también a hacer el ejercicio práctico de sencillamente darse cuenta en qué áreas de su vida ustedes sienten que están engañando. De acuerdo. En lo laboral, en mi pareja, como mamá, como papá. Y para algunos suena engañando, ok, engañando y engañándome. Y engañándome. Porque en realidad es más engañándome y en consecuencia me siento que estoy engañando. Claro. Y bueno, y no sabríamos dónde comienza la pita, si en un lado o en el otro. Sí. Sin embargo, es un círculo vicioso. Sí, y ahí amarradito a esa pita va la invitación a que piensen si esas dudas de no ser suficientes son propias o son externas, o de quién son, ¿no? Son familiares, son de la humanidad, son de la sociedad, son de la cultura en la que viven. Es revelar la biografía, la historia que hay detrás. ¿Cuándo comenzó además esa presencia de ese impostor y en consecuencia el síndrome? Ponerle luz va a hacer que se ilumine y, como nos dijo John, eso lo diluye. Eso ayuda a que se diluya. Así es. Y toda vivencia finalmente tiene luz y tiene sombra. Entonces, pues bueno, lo que nuestra alma encontró fue el traer el síndrome del impostor, y por eso le damos su lugar y lo invitamos a que se siente con nosotras como también un invitado para despertar. Sí, entonces él también es alguien a quien decirle gracias, porque bueno, el alma no encontró tanta dirección y entonces por algo será y nos trae un mensaje. Este ha sido, escuchar. Totalmente, este ha sido uno de esos capítulos que realmente hace honor a nuestro eslogan, que es despertar para prosperar, porque miramos el síndrome del impostor y nos acordamos que nosotros somos prosperidad. Entonces ahí despertamos y va una cosita de la mano de la otra. La verdadera abundancia. La verdadera abundancia. Les mandamos un abrazo enorme y esperamos seguirnos viendo y disfrutando así de esta manera tan chévere de la presencialidad. Y yo les mando un abrazo desde lejos. Y un abrazo abrazándonos, incluyendo a todos esos personajes que empiezan a aparecer y entender que nos pasa a todos, y qué hermoso sentir que nos acompañamos en los procesos en nuestra comunidad. Así que hasta pronto para seguir co-creando, transitando el camino juntos. Gracias por escucharnos. Si encuentras este contenido valioso y crees que le puede ser de utilidad a alguien que conoces, dale compartir y así nos ayudas a que esta información llegue a más gente y a lograr nuestra misión, que es despertar para prosperar juntos en común unidad. Te esperamos en la próxima.